hasta el momento hemos ido avanzando en crecimiento embrionario del pie fetal, luego el crecimiento y desarrollo del pie y el tobillo en edades que van distanciadas a lo largo de la etapa infantil, y luego de la adolescencia se llega a la adultez, donde comenzamos ya a evaluar al paciente de forma concreta con sus huesos bien formados, evaluando la dinámica propia de sus pies. También vimos algunas patologías interesantes de pie y tobillo que generan procesos degenerativos o procesos deformantes que limitan la marcha. La limitan porque alteran la biomecánica fisiológica del paciente. En este caso del usuario-paciente, siempre vamos a tener ese término en común, usuario-paciente, porque si bien yo veo como pacientes a las personas, sé que algunos de ustedes por la cuestión de país donde están, la ley les permite ciertas cosas solamente, y si bien algunos quieren seguir creciendo para hacer la licenciatura, terminar sus estudios completos y ahí sí poder hablar de paciente. Muy bien. El día de ayer hablamos un poco de aspectos biomecánicos, del cómo se genera el aplanamiento del arco para generar un pie plano. También conversamos un poco aspectos radiológicos, llamativos, que eran propios del pie y que nos podían dar una idea de qué está ocurriendo en el pie de esta persona, de este paciente, de este usuario. En el caso de un pie con arco pronunciado, o un pie plano, es un pie con arco descendido, toda la meseta desciende, y también hablábamos de algunos detalles finos a nivel de rayos X. ¿Okay? Por acá tenemos también aspectos biomecánicos puros, donde pretendíamos a través de vectores hacerles entender cómo es que la marcha genera una cantidad de fuerzas eh, y vectores que se desarrollan con movilización de huesos entre lo que es cadera, rodilla, pierna y pie, y también tomando en cuenta la columna y el torso. Hablamos de fases e isofases de la marcha. Estas fases tenían etapas. Les hablamos de etapa de frenado, pivoteo, propulsión, despegue en cuanto a lo que es el metatarso, etapas de apoyo, apoyo anterior, apoyo posterior, y etapas de desplazamiento. Todo eso lo hablamos ayer, desplazamiento con el arco del pie, donde se distribuyen las cargas, y los movimientos propios rotacionales que necesita el pie para hacer, en definitiva, lo que nosotros conocemos como marcha. ¿Okay? Avanzar en un diplomado básico a aspectos más profundos es difícil, pero sé que muchos de ustedes en niveles más avanzados van a ir adquiriendo conocimientos más profundos de lo que es la evaluación de la marcha, hasta el punto de lograr un cierto grado de experiencia y lograr esas mediciones, esas interpretaciones que vamos a hablar hoy al final. ¿Okay? Nosotros ayer hablábamos de rangos de seguridad en cuanto al talón, pero todo esto tiene una inercia y una eh, patología frecuente. Es decir, estos grados de seguridad, que el pie generalmente tiene que estar neutro, lo decíamos ayer. Cuando un pie está supino, con el talo supino o talo prono, generalmente se debe a insuficiencia de algunos ligamentos, a elongaciones de algunos ligamentos y estructuras que yo quiero que ustedes refuercen, conozcan y tengan bien. ¿Okay? Si vemos esta cara lateral del pie, ¿okay? Ustedes podrán darse cuenta que el pie está constituido por una serie de ligamentos que son intrínsecos, propios, enfóquense bien en la imagen, propios del pie y tobillo, y que ellos van a formar la estabilidad del tobillo. ¿Para qué generan esa estabilidad? Para darle seguridad, rangos de seguridad al tobillo. ¿Qué ligamentos son los que generan
esta estabilidad? Bueno, en la cara lateral, así como lo estamos viendo, fíjense, vamos a distinguir un poco el astrágalo como pieza fundamental de lo que es el tarso, el calcáneo aquí abajo, lo que es el peroné, la tibia formando el tobillo, la articulación tibio-peroneo-astragalina. Esta articulación tiene ligamentos que la van a sujetar desde la cara lateral, es decir, de lo que ustedes llaman el empeine, o sea, la cara externa del tobillo. El tendón de Aquiles va a ser uno de los principales y fundamentales estabilizadores del tobillo, por su consistencia, por su fuerza, por su tensión. Asimismo, vamos a encontrar ligamentos en la cara posterior, como por ejemplo el ligamento tibio-peroneo inferior posterior. Fíjense que el mismo nombre del ligamento les explica dónde está el ligamento. El ligamento es tibio-peroneo porque va de la tibia al peroné en la cara inferior y además posterior a ellos. Quiere decir que si esta es la cara posterior de la tibia y del peroné, entonces posterior a ellos se encuentra el tendón de Aquiles. Si nos venimos a la cara anterior, encontramos la cara anterior de la tibia y peroné, donde también hay otro ligamento. Pero este ligamento va a ser el tibio peroneo inferior, pero anterior. Si se dan cuenta, se llaman igual, solo que uno está posterior y uno está anterior. Ellos hacen las veces de un cinturón que va a abrazar por completo estos dos huesos. Por debajo de ellos encontramos al ligamento calcáneo-peroneo. Quiere decir que va del calcáneo hasta el peroné. Fíjense cómo va. De acá abajo del calcáneo hasta arriba, hasta acá el peroné. Y detrás de él encontramos al ligamento peroneo-astragalino posterior. Es decir, el que va del peroné hasta el astrágalo, pero hacia atrás. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a la cara anterior, encontramos otro ligamento. Este ligamento, ¿de dónde va? Desde acá, desde el peroné hasta el astrágalo. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Ligamento peroneo-astragalino, pero como él está hacia adelante, va a ser ligamento peroneo-astragalino anterior. Entonces, muy sencillo, si se dan cuenta, tenemos dos ligamentos tibio-peroneos inferiores, uno posterior y uno anterior, dos ligamentos peroneo-astragalinos, pero uno anterior y uno posterior, un ligamento que va del calcáneo al peroné, ligamento peroneo-calcáneo o calcáneo-peroneo, que va aquí abajo, y el tendón de Aquiles visto desde la cara externa. Todo esto es en la cara externa. Esto lamentablemente sí es un caletre full que tienen que aprenderse. Probable pregunta para el examen, probable aparición de la imagen con una completación. Así que estén muy atentos de estos nombres. No son, si nos ubicamos en cuanto a huesos, va a ser muy fácil identificarlos, ¿ok? Peroné, tibia, astrágalo, calcáneo. Con eso vamos a tener bastante para identificarlos. Pero no solamente tenemos la cara externa, también existe una cara interna del pie. Y entonces la cara medial, la vista medial, donde ustedes encuentran el arco plantar, ¿ok? Y allí también hay ligamentos que forman parte de esos estabilizadores del tobillo. Resulta que tenemos un gran ligamento llamado ligamento deltoideo, donde este ligamento deltoideo tiene haces, como si fuese un abanico, ¿sí? Imagínense un abanico con la base aquí abajo y cómo se abre el abanico así completo a cubrir calcáneo, a cubrir astrágalo, incluso llegar hasta lo que es las cuñas, ¿sí? Ese ligamento deltoideo tiene haces. El ligamento tibio astragalino posterior se encuentra detrás, es decir, tibio viene de la tibia, peroneo, porque, disculpen, astragalino porque llega hasta el astrágalo y posterior porque está detrás
del ligamento deltoideo, porque está hacia la cara posterior. El ligamento tibio calcáneo, el ligamento que va desde la tibia hasta el calcáneo, es el as más fuerte del ligamento deltoideo. Es esta franja que está aquí, longitudinal hacia abajo. Se llama tibio calcáneo porque va desde la tibia, como ven aquí, desde la tibia hasta el calcáneo. Y si nos vamos hacia anterior, van a encontrar el ligamento tibio navicular, es decir, el que va desde la tibia hasta el hueso navicular, y el ligamento tibio astragalino anterior, es decir, que va de la tibia hasta el astrágalo, pero en la cara anterior. Por los nombres de los huesos se van a poder aprender esto mucho más rápido. En la cara medial es más visible en la tibia, en la cara externa o lateral es más visible el peroné. En ambas caras se ve el calcáneo, se ve el astrágalo, pero los ligamentos son diferentes. En esta cara medial también se podría ver el tendón de Aquiles en esta zona posterior, pero ya lo mencionaba. Fíjense que acá les dejo un nombre, se llama retináculo de los flexores. Esta estructura del ligamento deltoideo es muy importante porque los tendones que vienen desde la pierna atraviesan esta zona y pasan por debajo para formar los tendones que generan la flexión de los dedos, ¿sí? De manera que ese retináculo de los flexores es una estructura muy importante y muy susceptible cuando el esguince se presenta. Se puede romper con facilidad, se puede elongar con facilidad, y si una persona tiene problemas de ese tipo, lamentablemente va a tener un tobillo inestable. ¿Y ese tobillo inestable en qué se va a traducir? En rangos de seguridad inestables, de prono o de supino. Si vemos la cara anterior y posterior, podemos ver los mismos ligamentos que mencionamos al principio, pero de frente, es decir, al ligamento tibio peroneo anterior, al ligamento tibio peroneo posterior y un ligamento nuevo llamado ligamento transverso, que solamente se ve en esta cara, y una membrana que atraviesa ambos huesos, que se llama membrana interósea. Esa membrana interósea sufre muchísimo con traumatismos de salto, caídas de altura, se siente que se cae de un piso, tiende a romperse con facilidad esa membrana, pero así como se rompe, se puede regenerar con el pasar del tiempo. Ahora, cuando se rompen los ligamentos tibio, peroneo anterior y posterior, ahí sí se desgarra esta zona y se abren los huesos. Se forma lo que llamamos una luxación, porque hay desunión de las caras articulares. De manera que ahí sería un tobillo necesariamente quirúrgico, pero yo quiero que simplemente en la cara anterior y posterior vean cómo los ligamentos se presentan. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Bueno, vamos a englobar un poco de lo que ocurre con ellos durante la marcha. Fíjense ustedes allí que cuando estamos en la posición A, ya explicada el día de ayer, con la fase de apoyo, en el primer impulso de nuestro pie, la posición normal de estos ligamentos, y si alguien puede recordarlos, este es el hueso peroné, disculpen, este es el peroné y este viene a ser el astrágalo. ¿Qué ligamento viene a ser ese? Ligamento peroneo astragalino anterior. Es el mismo que estamos viendo acá. Tibio peroneo, astragalino anterior. Pero aquí atrás encontramos al peroneo calcáneo, que también tiene el mismo nombre al revés, calcáneo peroneo, y tienen formas distintas. Fíjense que él, cuando el pie está en apoyo, este, que es el que va del calcáneo al peroné, se encuentra casi de forma plana, se encuentra aplanado respecto al pie, ¿okay? Se encuentra nivelado con la forma del pie. Ahora bien, el ligamento peroneo astragalino anterior se encuentra en posición con lo que va a ser la alineación del astrágalo y las cuñas.
él va a tener una posición un poco más diagonal. Es decir, este ligamento posterior está acostado y este ligamento anterior está semisentado. Cuando el pie pivotea para irse hacia adelante, el ligamento posterior se empieza a verticalizar. Es decir, en vez de estar acostado, se comienza a sentar, mientras que el ligamento anterior, que estaba semisentado, se comienza a parar. Y cuando se levanta completamente la punta del pie, miren lo que ocurre, se verticaliza completamente el ligamento calcáneo peroneo, calcáneo peroneo. ¿Okay? Se verticaliza. ¿Y para qué les explico yo esto? Para que ustedes vean que los ligamentos, así como los ven en la imagen del libro, tampoco es que están rígidos. Ellos están en constante movimiento todo el tiempo. Y esos movimientos los hacen susceptibles a lesiones. ¿Okay? Por eso la anatomía del pie, cuando usted evalúa el pie de un paciente, tiene que imaginarse esos tendones y dividir de acuerdo a la capacidad o a la zona de dolor del paciente qué estructura probable está causando el daño. Dividir al pie desde el retináculo flexor en dos, dividirlo en la línea media y dividirlo en anterior y posterior, lo que va a ser distal y proximal, lo que va a ser medial y lateral, lo que va a ser tibial y peroneal y lo que va a ser maleolar. ¿Okay? Va a haber otras estructuras como el hallux que también nos permite dar una referencia. Entonces, cuando ustedes me mandan un audio a mí por Instagram, los que han compartido casos conmigo, muchas gracias, y los que han compartido casos conmigo por WhatsApp también, pueden decir, doctor, tengo un usuario o un paciente con un dolor en la cara medial de su pie, en la zona tibial. Ya yo de inmediato con ese audio me ubico en esta zona. Usted me dijo que el dolor es medial y que está relacionado a la tibia. El dolor del paciente debe estar aquí. Ahora, si usted me dice, no, el paciente tiene una molestia y una zona de roce en la cara lateral, yo me imagino hacia este lado, ¿no? Pero el pie es tridimensional. El pie no solamente tiene estructuras visibles de arriba abajo, sino que también tiene caras lateral y medial, ya eso lo vimos. Pero también podríamos dividirlo en líneas para hablar de posterior y anterior, dorsal y plantar, y así usted puede decir, bueno, tiene una lesión tipo callosidad en la zona plantar medial. Yo ya inmediatamente con ese audio me ubico. En cambio, cuando empiezan, no, el paciente tiene ahí por debajo, así donde el zapato, por donde le pega ahí, por ahí donde está el huesito, pues en la parte de abajo, ahí le duele. Ahí no me ubico, pero ni que me lo diga 3 veces de esa misma forma. Eso nos va a permitir tener un lenguaje más técnico a la hora de hablar entre colegas y les va a dar a ustedes un argot, un léxico con el que usted va a desarrollar sus casos clínicos, va a poder tener incluso mejor manejo incluso en las redes sociales para poder explicar alguna lesión a los que les gustan esas cosas o cuando vayan a hablar con el paciente explicarle bien la ubicación de sus dolores. ¿Okay? De acuerdo al origen, la ubicación, la lesión y los mecanismos, se van a presentar lesiones de distintos tipos. Y esas lesiones pueden causar deformidades. En caso de pacientes adultos, se pueden presentar deformidades muy conocidas como el hallux valgus, el juanete o hallux valgus, que no es más que una deformidad con modificación del ángulo metatarsofalángico que se va a desplazar en rangos que van entre los 15 a 40 o más grados. ¿Okay? Mientras más grado sea de deformidad, peor, más severo es. Y si está acompañado además de dedos en supraducto, infraducto o paciente con lesiones, callosidades, va a entrar en lo que nosotros llamamos la escala de Manchester con una deformidad que va de leve, moderada a severa y muy severa, un grado 4, por ejemplo. Muy severa es aquel paciente que ni siquiera puede calzar
Ni siquiera se puede colocar el calzado porque la deformidad es tal que no hay forma de colocarle el calzado. Tiene que usar sandalias. Y de manera que aquí podríamos ubicar a un paciente que ya tiene un proceso tipo hallux valgo bastante severo, con más de 40 grados, y que tiene una calidad de hueso bastante deteriorada, lo cual no puede o no nos va a permitir una recuperación en proceso postoperatorio. Este es un paciente más para manejo de dolor y confortar un poco los roces de esta zona y cuidar las zonas blandas que genera esto. Y bien, podríamos hacer una cirugía correctiva de esta zona ósea y resecar ese hueso luego va a crecer y va a volver a generar el mismo proceso. Entonces, la decisión de operar a un paciente de estas características a veces depende no solamente de quien decida operar, sino del mismo paciente. Ustedes pueden utilizar dispositivos que permiten al paciente realizar una corrección temprana de esto con ortesis. Esta ortesis, realmente toman al dedo con una faja, cierre mágico, y este cierre mágico consta o le genera un suplemento a la zona puntal. Pero también tienen otras herramientas muy útiles. Nosotros damos mucho capacitación sobre vendaje neuromuscular y aplicación para pie y tobillo. Tenemos cursos de esto y vale mucho la pena que ustedes aprendan técnicas de este tipo. Los que pasen a niveles más avanzados con los talleres de ClearSal y Photopia Care probablemente desarrollemos técnicas de este tipo y ustedes puedan aprender lo más actual de estas técnicas. En cuanto a espolones, fascitis y tarsalgias, los dolores siempre van a estar ubicados en la zona plantar, pero se van a dividir los que van a la zona del arco y los que van a la zona talar, los que van hacia la zona del calcáneo. Todo dolor que sea en la zona del calcáneo, usted debe sospechar que el que está dañando puede ser un espolón o puede ser una fascitis plantar. Pero si es un dolor que se va hacia la zona del arco plantar, usted tiene que plantear que es un paciente que está teniendo vencimiento de arco plantar, se está aplanando su pie y alguna estructura ósea, llámese astrágalo, llámese cuboides, llámese cuña, está haciendo presión sobre las zonas de la planta. Entonces eso le va a permitir a usted tener dos grupos de dolores tarsales, los dolores posteriores y los dolores anteriores. Los dolores posteriores van a estar muy relacionados a fascitis y espolones y los dolores que van hacia anterior van a estar más relacionados hacia pie plano y descenso de alguna estructura ósea. ¿Okay? ¿Cómo se vería esto? Pues bueno, si fuese un espolón, ya nosotros lo discutimos el día de ayer, este pacientito todavía no ha formado totalmente su calidad ósea, debe ser un adolescente y no tiene ningún tipo de manifestación. En cambio, este otro sí tiene una manifestación tipo espícula, que más que una espícula se llama osteofito, una prominencia del hueso con forma puntiaguda. Y esa eminencia va a generar inflamación, dolor de la fascia plantar. Herramientas para estos pacientes, muchas. De hecho, las ondas de choque, que es un aparato fácil de tener en el consultorio, es una herramienta para el alivio de la fascitis plantar y de los espolones. La utilización de ondas de choque. También se puede utilizar láser, terapia láser o terapia con ultrasonido. Sin embargo, va a depender del grado de complejidad del caso porque muchas veces no progresan y terminamos teniendo que operarlos. Para operarlos simplemente vamos a pasar a hacer un pequeño orificio, un raspado de esa zona, muchas veces orientado con un arco en C y esto nos va a permitir hacer el debridamiento total de este osteofito que se encuentra en la zona del calcáneo. Esto es más para conocimiento de ustedes, que sepan lo que hacemos, pero que luego es un paciente que va a necesitar vigilancia, control de la pisada y posteriormente probablemente uso de taloneras. Taloneras que para ustedes también es un representante útil en cuanto a marketing. Muchos de ustedes venden ortesis. Esas ortesis no siempre son de este tipo, también tienen dispositivos siliconados
que ustedes mismos venden, pero sugerírselo al paciente correcto es lo que corresponde. Sugerirlo a un paciente que tenga un problema en la zona del talón. El uso de taloneras siliconadas, viscoelásticas, permite que el paciente tenga alivio de dolor en casos que no se hayan podido operar o corregir de otra manera. Entonces, fíjense cómo ustedes aprenden un poco a vender, un poco de ciencia y de academia, y de poderle educar al paciente también algunos detalles, ¿no? ¿Qué herramientas tiene? ¿Qué puede hacer? Cuando ya de verdad tomar la decisión de operar, siempre va a ser cuando el paciente sea recidivante, el paciente con dolor múltiple que no corrige, no corrige. Y bueno, lamentablemente allí es donde se presentan pues distintos factores que van a incidir directamente sobre la decisión definitiva. Operarse, no operarse, tratarse con aparatología o no tratarse, usar ortesis o no usar. Yo le digo al podólogo siempre, siga creciendo, capacitándose, porque el mundo digital y aparatológico cada vez es más rentable y más práctico y menos invasivo. Y si usted tiene una herramienta aparatológica en su consultorio para sus pacientes, no solamente va a ayudar al paciente, sino que también va a poder hacer un dinero adicional. Entonces, para ustedes representa muy útil, un recurso bastante útil para sus usuarios pacientes. Tendinitis, tendinopatías, tendinosis. En el caso del talón de Aquiles, que es un talón que sufre mucho a lo largo de la edad adulta y sufre mucho más con la obesidad y con el sedentarismo, ocurre aparición de un dolor exquisito en la zona posterior y superior del talón, en esta cara posterior. El dolor se agrava cuando usted hace presión con sus dos dedos sobre esa zona. El término tendinitis ya está en desuso, inflamación del tendón. El término tendinosis realmente es un término que tiene que hacerse con imagen. Para hablar de degeneración hay que tener una imagen. Pero cuando usted sienta que un paciente tiene dolor y lo evaluó y le tocó el talón de Aquiles y tiene dolor, retira el pie con incomodidad en esa zona, usted tiene que sospechar que este paciente tiene una tendinopatía, ¿ok? Que tiene que estudiarse, que tiene que vigilarse, porque lo más grave que le puede ocurrir al paciente es una ruptura de este tendón. Para evaluar el tendón de Aquiles, siempre es importante hacer presión con los dos dedos, como ven en la imagen, sobre el tendón. Él en todo su esplendor va a indicarle la zona específica que duele en el paciente. Usted tiene que evaluarlo de arriba hacia abajo y pedirle al paciente que haga movimientos de dorsiflexión y que extienda su pie para bien indagar un poco dónde es la zona principal del dolor del tendón de Aquiles. Para esto hay múltiples herramientas. Yo generalmente uso herramientas regenerativas en procesos degenerativos del pie y utilizo células, lo mal llamado células madre o stem cells, que pueden ser PRP o células mesenquimales preparadas y ecodirigidas, pero no es motivo de pronto de explicarles a ustedes esto, es más de decirles que biomecánicamente uno está buscando sustentar la calidad de el tendón. Y al mejorarla, uno tiene que forzar ciertos ejercicios que pueden estar dirigidos con vendajes especiales, como el vendaje neuromuscular, que forma parte de muchas capacitaciones que realizo, de hecho, y bueno, que van a estar por allí muy pendientes para los próximos niveles de estos cursos con ClearSal y Photopia Care. La biomecánica en sí pretende siempre distribuir los vectores en varios sentidos. Nosotros desde aquí, yo creo que lo que hice fue una ronda de preguntas. La ronda de preguntas no hubo preguntas, pero la dejábamos para el final. Acá podemos ver cómo el pie distribuye las cargas en 5 vectores que van de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, distribuyéndose a lo largo de los metatarsos. Asimismo, la línea media tiene alta incidencia y fuerza sobre una zona específica aquí marcada en rojo. Esta zona es la zona del isfran.
está cubierta y revestida por un ligamento, el ligamento de Lisfranc, que es susceptible a, sobre todo, caídas de altura, a lesiones, pero también con el pasar del tiempo, vencimiento del arco, puede presentar manifestaciones dolorosas y tiene gran relación en su cara inferior con los nervios que luego se extienden hacia el tercer, cuarto y quinto espacio intermetatarsiano, y allí es donde puede formarse un llamado neuroma de Morpho. En esta imagen, la imagen para explicarles cómo se hace la pisada, básicamente, tiene un triángulo de distribución de 3 lados desiguales que va desde el talón de la zona del calcáneo, la principal zona de apoyo del calcáneo, hacia, en primer lugar, la eminencia de la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto metatarsiano. Esta distribución de carga va muy relacionado a cómo se distribuye la fuerza sobre el pie para realizar los movimientos. Y es allí donde nosotros englobamos dos cosas. El pie y el tobillo generan una doble herradura helicoidal con la cual se realizan movimientos, como vemos en el vector, hacia arriba y hacia abajo, hacia afuera y hacia adentro, o hacia lateral y medial, y movimientos con una hélice, una doble hélice en forma de Z, que permiten la inversión y la eversión del pie. Creo que aquí es la 80. Quiero englobar un poco la diapositiva 80, lo que son las distribuciones de los ligamentos. La importancia de esta lámina básicamente es explicarle a usted que hay distintos tipos de ligamentos. Algunos son propios del pie, esos se van a llamar ligamentos intrínsecos del pie, y otros vienen directamente desde la pierna a través de distintos espacios. En primer lugar, en la zona anterior vamos a encontrar lo que viene del tibial anterior para formar parte de los tendones del flexor propio y insertarse en la base del primer metatarsiano. Ahora bien, estos movimientos van a depender de la musculatura de la pierna. En la zona posterior vamos a tener dos tipos de ligamentos, los que vienen por la cara medial y los que vienen por la cara lateral. Ellos van a formar parte de esos ligamentos que generan la flexión de los dedos. Pasan a través del ligamento deltoideo que les mencioné al principio y son los responsables de los movimientos extrínsecos de los dedos. Yo ahí di un ejemplo donde le pedía a todos los participantes flexionen los dedos de sus pies, y allí van a darse cuenta que al flexionarlo ocurre un movimiento contráctil a nivel del gemelo en la pierna y un movimiento de relajación en la zona del tibial anterior, es decir, en la tibia. Lo contrario ocurre si extiende los dedos. Se relaja la musculatura extrínseca posterior de los gemelos, se contrae la anterior. Entonces, siempre es importante saber que hay distintos tipos de ligamentos y que estos ligamentos y tendones tienen orígenes distintos, porque a la final existen micromovimientos entre esos huesecillos donde se realiza la marcha siempre de forma dinámica. Y para ello es de mucha importancia la evaluación de la pedigrafía. Por acá tenemos los tipos de pedigrafía, ¿sí? Existen pedígrafos, digamos, de impresión, no es más que colocar la huella en tinta sobre una superficie y una almohadilla para dejar impregnado esta estructura y poder evaluar cómo es la pisada. También existen otros que son analógicos, pero que tienen luz LED, y esa luz LED le permite a través de una fotografía tener la impresión de la pisada, ¿sí? Lo que hemos visto de la evolución de estos dos es que no permiten realizar una evaluación dinámica de la pisada y no podemos ver el pie en movimiento. Es decir, terminamos haciendo una plantilla que está viciada por una posición que el paciente tiene en un momento nada más. Es decir, cuando está de pie solamente. Pero
mientras está flexionando, extendiendo, invirtiendo, haciendo movimientos circundantes, mientras hace movimientos, por ejemplo, de extensión y flexión máxima. ¿Quién evalúa eso? ¿Cómo se distribuyen las cargas de peso? Entonces, ahí donde una herramienta, y la más utilizada en la actualidad, son los pedígrafos digitales, que van a permitir a través de una plancha de una longitud considerable, más de 1,5 metros, el paciente va a poder caminar. Y no solamente nos va a permitir ver puntos de apoyo, sino que también nos va a hablar de puntos de presión y puntos de presión máxima. Fíjense que cuando yo les muestro una pisada, por ejemplo, este tipo de pisada, tiene puntos de apoyo que van relacionados al calcáneo y a los metatarsos. Ahora bien, esta imagen es el resultado final de una pedigrafía, ¿sí? También la vemos aquí abajo, o si viéramos una foto de esto, veríamos algo como, por ejemplo, este tipo de pedigrafía, pero relacionémoslo con lo que estamos aprendiendo. Ya se dieron cuenta cuando vimos el día de ayer toda la charla de marcha, nosotros intentamos a través de un método de explicación con una imagen, les voy a decir cuál, justo esta imagen, cómo se apoya el pie. Entonces, fíjense algo, el resumen de toda la biomecánica se debe a esta imagen, esta que vemos acá. ¿Por qué? Porque ya ahí el pie está en apoyo, ya hizo todo el apoyo y la marca sobre una superficie lisa, movimiento rotacional, distribución de cargas hacia abajo y distribución de cargas hacia arriba, incluyendo los movimientos de elevación del metatarso y descenso del metatarso. Entonces, este es el resultado final de nuestra pedigrafía. Nosotros lo que queremos evaluar con toda la biomecánica es cómo se distribuye la carga desde el talón, pasando por el arco longitudinal externo y llegando hasta los metatarsos y la punta del dedo. Eso se va a traducir ¿en qué? En una pedigrafía que puede ser de distinto tipo, digital, analógica, impresa, y usted va a tener la capacidad de traducirla. Ahora bien, ¿cómo traducir esto? ¿Cómo evaluarlo de manera rápida? Ustedes tienen que irse directamente a la imagen donde fácilmente podríamos evaluar esto acá arriba. Decir que este paciente, este primer paciente, es un pie normal, este primerito que está. Está un apoyo que va de posterior hacia anterior, tiene buenos puntos de apoyo, involucra sus 3 primeros dedos para la marcha y tiene un arco considerable. Ya vamos a después explicar de dónde vienen esas mediciones, pero enfóquense acá arriba entonces, ¿sí? ¿Cómo evoluciona un pie plano? Un pie plano comienza a perder este contacto, amplificar este contacto del arco longitudinal externo, lo comienza a amplificar, se comienza a engrosar esta distancia. Entonces esta distancia que en principio era normal, se va engrosando, se va engrosando y se llega a engrosar tanto que prácticamente se apoya todo el pie. ¿Sí? Esa es la evolución de un pie plano. Ahora, caso contrario, sería que este vector se vaya reduciendo. Si este vector es normal y se empieza a reducir, a reducir, a reducir y a desaparecer inclusive, estaríamos hablando de un pie cabo. Por aquí alguien me escribió. A ver. Perfecto, está bien. Bueno, entonces, siempre que realicemos mediciones, yo les voy a dejar una guía, no para que hagan mediciones, porque el objetivo de esto es que ustedes tengan nociones básicas. Las nociones avanzadas tienen que hacerlas ya a nivel universitario, a nivel
de un diplomado, clases que son más largas, para que ustedes aprendan a distribuir estas líneas. Básicamente van a establecer un primer punto de apoyo entre la cara interna del calcáneo y la cabeza del primer meta y atraviesan su primera línea. La segunda línea que van a hacer es un cruce completamente horizontal de la región más distal de apoyo. Puede ser a veces el primer dedo o a veces es el segundo, dependiendo del tipo de pie. Luego vamos a medir el metatarso, ¿sí? También de forma longitudinal desde la cabeza del primer meta y llegando hasta la cara externa, a ver dónde se encuentra. Es normal que no se consiga directamente con la cabeza del quinto meta, porque la idea en principio es que este sea un triángulo de 3 lados desiguales. ¿Okay? Y luego hacer líneas y mediciones de apoyo de acuerdo a cada zona, metatarso, arco y zona del talón. Si bien parece enredado, cuando ustedes ven este triángulo es el resultado de la distribución de esas cargas. Nosotros estamos buscando que usted aprenda a identificar dónde están estos 3 puntos de apoyo máximo. Es decir, el principal punto de apoyo del calcáneo, el principal punto de apoyo del primer metatarsiano y del quinto metatarsiano. Y fíjense que es un triángulo de lados desiguales. Si por alguna razón este triángulo tuviese lados iguales, va a haber problemas para la marcha que se deben corregir a través de plantilla. Entonces, con respecto a lo que es la pisada, ustedes van a aprender a tener recursos visuales donde yo quiero que aprendan a identificar mínimamente si un pie es plano o un pie es cabo. ¿Ok? No voy a profundizarles en el examen, en la evaluación, con elementos de este tipo porque son elementos ya más profundos para niveles avanzados a todos los que quieran entrar ya en la carrera podológica y hacerlo. Ya esto está en desuso. Aprenderlo no está de más, pero no es lo que se hace en la actualidad. En la actualidad, el paciente se evalúa de forma dinámica en una plancha digital que nos da directamente todos esos datos y algoritmos para que el atleta, en el caso de lo que hago, medicina y traumatología deportiva, tenga alternativas para salto, apoyo, desplazamiento, patada y corrida. Entonces, eso es lo más interesante o digamos lo más importante de la biomecánica que ustedes para este nivel necesitarían. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, ese pedígrafo digital nos va a dar estas impresiones. Estas impresiones van a estar distribuidas por color. Estos colores van desde el verde a un apoyo, digamos, lo más acorde posible, verde-amarillo, mientras el paciente esté realizando apoyo de todo el metatarso y de la zona del talón, veremos cómo hace el resto de la distribución de su marcha, pero es una marcha acorde. Ahora, si hay muchas zonas de apoyo en la cara longitudinal, en el arco longitudinal interno, se va a ver de este color, ya rojo, porque todo el peso del cuerpo se apoya sobre la placa digital y traduce que hay una mayor presión en estos puntos. Lo mismo ocurre en el caso de un pie cabo, porque la carga se distribuye de manera menos homogénea y apoya prácticamente sobre 2 puntos, solo el talón y solo el metatarso. No hay una distribución homogénea de las fuerzas. Y en caso de un pie valgo, fíjense cómo se daría. Un pie valgo, un pie que está apoyando prácticamente solo el arco longitudinal interno, pero no lo apoya, sino que se apoya en los 3 principales puntos. Talón, calcáneo, cabeza del primer metatarsiano y primer dedo. El paciente que apoya
prácticamente y consume el calzado en la cara medial. Entonces, esto mismo lo pueden traducir en cómo existe el consumo del calzado. Si un paciente está consumiendo calzado, es porque algo de esto está ocurriendo. Si un paciente tiene 6 meses con un calzado y no lo está consumiendo, no lo está desgastando, es un paciente que tiene una marcha sospechosamente habitual. Pero cuando existen estos problemas, usted se va a dar cuenta que el paciente va a gastar el calzado y lo va a gastar en las zonas de apoyo principal. Por eso nosotros recomendamos siempre, cuando vayan a evaluar un paciente, evaluar el calzado en la cara inferior con mucho cuidado, con guantes puestos, por si acaso el paciente no sabemos de dónde viene, qué pisó, de dónde viene ese calzado, y evaluar las zonas de apoyo de este de estas plantillas. No solamente debemos evaluar la cara externa del calzado, sino que también tenemos que evaluar la cara interna. ¿Cómo lo hacemos? Generalmente introducimos nuestros dedos con guantes en la zona de la plantilla y evaluamos dónde están las zonas de mayor impresión. Muchas veces, cuando usted agarra un calzado usted propio, va a sacarle la plantilla y se da cuenta de que está hundida en varios puntos. Bueno, si usted está hundiendo de alguna forma parecida a esto, usted tiene un problema de pisada y hay que evaluar. Pero más que todo, si tiene ya más de 3 meses usando eso, a veces confunden que sí se está desgastando la plantilla, pero también es el tiempo de uso del calzado. ¿Ok? Así que paciente con dolor en el metatarso, en el talón, al momento de caminar, al momento de apoyar, siempre recomendar pedigrafía digital. En caso de ser posible, en caso de no ser posible, una pedigrafía analógica para evaluación de zonas de apoyo del pie. Y siempre correlacionar esta información con los detalles finos del calzado del paciente. ¿Okay? Son detalles finos que básicamente ustedes mismos se dan cuenta si el paciente se ata los cordones o no, qué tipo de calzado utiliza. Y bueno, la idea siempre es que ustedes correlacionen. El diplomado, en principio me plantearon que hiciéramos algo básico. Yo traté de distribuirme entre las 3 clases los temas anatomía, biomecánica y fisiopatología, pero pasando por todos los grupos etarios, no solamente del adulto, sino también del niño. El examen tiene formato digital, algunas preguntas son de completación, otras son de selección y el examen es individual. No va a ser algo tan complejo, todo va a estar ilustrado y basado en la clase. Este material se los voy a facilitar para que ustedes lo tengan. Y también les voy a dar respaldos adicionales para los que quieran leer algunos aspectos que apoyen y soporten un poco lo que se dijo durante todas las clases.